Sí, buenos días, hermanos. Em, Creo que también hemos estado preparando esta enseñanza, que es una continuación a lo que hemos conversado y explicado anteriormente en las enseñanzas, en las fases previas a esta, que fue manejando nuestras finanzas y posteriormente el tema del presupuesto, ¿verdad? Entonces, esta es una consecuencia lógica de estos temas, pero al final también tienen toda una sincronía con esas enseñanzas que también profundizamos en semanas anteriores y en las cuales también ustedes van a poder revisar lo que vemos, lo que vamos a ver hoy y amarrarlo con eso que platicamos anteriormente. Si, hermana, si quiere pase para otro lado para que miremos bien acá, porque creo que no va a poder ver desde ahí. Tenemos un asunto aquí con el cable que pues, necesitamos un cable más largo para poderlo manejar mejor. El día de hoy vamos a em, profundizar hasta cierta medida sobre los planes de vida en Dios. El tema de esta enseñanza tiene que ver con esos planes que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea pública o privada, en los aspectos profesionales, familiares o de nuestra vida personal. Tiene que ver con esto, con todos los planes que hemos estado haciendo con Dios. Sí. Tiene que ver con esto. Sí, así. Bueno, les decía que todos los planes que hacemos en nuestra vida profesional, de manera individual, práctica, familiar o de manera profesional, incluso eh, tiene que ver con esta enseñanza que vamos a descubrir a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, lo que el Señor nos manda en qué hacer con nuestros planes de vida y cómo hacerlos de acuerdo a una manera bíblica, con alguna serie de principios. El Señor Jesús brinda una enseñanza clave para la vida de un creyente verdadero con la parábola de la torre. Recuerdan que habíamos visto esta parábola de la torre cuando estábamos hablando del hacer presupuestos y manejar nuestras finanzas. Hablábamos de la parábola de la torre en la que hace una pausa para enfatizar y lo importante que es pensar y reflexionar cuidadosamente antes de actuar. El Señor nos manda en esa parábola, según Lucas 14:28, nos indica lo siguiente. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El Señor hace alusión a ese trabajo, a esa diligencia de parte nuestra para poder planificar y ver hacia adelante qué es lo que necesitamos antes de embarcarnos en un proyecto, antes de iniciar una actividad con una meta. Hay que hacer primero cálculos y eso es lo que nos manda el Señor, ¿verdad? Y lo habíamos hablado anteriormente en la enseñanza acerca del manejo de nuestras finanzas y en el presupuesto familiar. Construir un proyecto de vida con Dios es una de las cosas más hermosas que nos podemos proponer. El día de hoy me propongo a compartir con ustedes, hermanos, una guía paso a paso para hacerlo, pero antes comenzaremos por revisar el fundamento teórico que nos brindan las Sagradas Escrituras con una serie de principios bíblicos importantes que todo cristiano nacido de nuevo debe conocer y tener presente a la hora de hacer planes en la vida. Eso es lo que vamos a hacer hoy, a ver, revisar estos principios bíblicos que son fundamentos teóricos, ¿verdad? Así como lo conocemos en nuestros estudios que hacemos, en nuestras profesiones. Tenemos fundamentos teóricos por un lado, pero al final todo depende de la práctica, cómo lo aplicamos en nuestra propia vida. Entonces vamos a ver esos fundamentos teóricos en primer lugar
como principios bíblicos y luego acudimos a cómo podemos aplicarlo en nuestra propia vida. El primer gran principio bíblico que vamos a tratar de revisar y concienzudamente hoy es el propósito de la vida en Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en Dios? Y en otras palabras, cuando hablamos de propósito en la vida, lo que hablamos es, en términos prácticos, es de la misión de la vida. La misión de la vida. Ustedes han escuchado hablar de esa palabra siempre, ¿verdad? Hoy en la actualidad es muy común que el líder en una organización o la persona que lleva un liderazgo, pues habla de misión, ¿verdad? Habla de conseguir una misión, habla de establecer una visión, habla de tener misión, perdón. Y eso es, básicamente es el propósito de la vida en Dios, es tener una misión de vida. Y eso es lo que vamos a tratar de revisar hoy a la luz de la Biblia. El apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, específicamente en 1 Corintios 10:31, dice lo siguiente: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Glorificar a Dios, nuestro Padre, creador y dueño de todo, incluso de nuestra vida, debe ser el propósito en la vida de los cristianos, nacidos de nuevo. Es decir, pero estamos claros que hoy en día la palabra cristiano es hasta casi del verbo común en las personas, pero los nacidos de nuevo tenemos el propósito en nuestra vida, que es nuestra misión de vida, es glorificar a Dios. En ese sentido, glorificarlo significa que debemos vivir en un proceso de santificación, procurando continuamente que nuestro estilo de vida sea radicalmente diferente a cualquier otra forma de vida que el mundo nos ofrece. Hay que estar claros, en primer lugar, cuál es nuestra misión, porque al final, cuando lo aplicamos ya en la vida práctica, en nuestros propósitos personales, ya profesión, familiar, individual, ese propósito tiene que partir del propósito principal de nosotros, que es glorificar a Dios. Vivir para Dios requiere de continua humillación y arrepentimiento. Debemos tener presente que no fuimos creados para vivir por nuestro propio provecho, en apego al éxito individual, que realmente es vano y pasajero. Pero si en lugar de eso elegimos buscar la gloria de Dios para ensalzarlo y llevar a todos hacia Él, encontraremos vida, propósito, paz y alegría. Cuando tenemos claro nuestro propósito, es decir, nuestra misión en la vida, entonces vamos a encontrar que todo lo que hagamos, vamos a encontrarnos vida, paz y alegría en todo lo que hacemos. Los convertidos al Señor, repito en esto, nacidos de nuevo, somos instrumentos de gloria para Dios. Al haber dejado el viejo hombre, habiendo dado muerte a los delitos y pecados, reconociendo que Jesucristo es el Señor en nuestra vida y que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Entonces, todo lo que hagamos y logremos alcanzar en nuestra vida deberá ser para la gloria y honra de su nombre. Reconocer la sabiduría de Dios es clave para comenzar el proceso de vivir una vida en Dios, cuyo propósito, insisto con esto, hermanos, nuestro propósito como creyentes verdaderos, que estamos en los caminos del Señor como personas nacidas de nuevo, es glorificar su nombre en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Nos tenemos que separar de lo que hace el mundo, que lo que busca es un placer individual. Y en este sentido, nuestra primera gran misión de vida es glorificar el nombre del Señor. En Proverbios 6, del 5 al 6, nos indica lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sabiendo que es sabio planear con anticipación y prepararse para el mañana, necesitamos anclar todos nuestros planes a un propósito. Nuestros planes, ya sea de vida, individual, profesional, como les decía, familiar, tenemos que anclarlos
o anidarlos firmemente al propósito de Dios. Que el propósito de Dios para los creyentes es glorificar su nombre. Si todo lo que hacemos está anclado a ese propósito, una vida podemos, si lo que hacemos no está anclado a ese propósito, hermanos, los planes sin ancla pueden enviarnos a navegar por kilómetros, pero en una dirección equivocada. Si sus planes de vida, personales, individuales, profesionales, no están anclados al propósito o a la misión del creyente, que es glorificar al nombre de Dios, entonces esos propósitos y esos planes andan por la dirección equivocada. Una vida sin planes casi seguro fracasará, pero una vida llena de planes también equivocados puede ser de igual de peligrosa y derrochadora. Hay personas que planifican, pero como no tienen a Dios en su corazón, planifican de una manera equivocada. Sí hacen planes y posiblemente consiguen esas metas por las cuales hacen esos planes, pero al final es una alegría, satisfacción momentánea que es vana y perecedera. Recordemos el versículo 31 de 1 Corintios que habíamos leído y hagamos que Dios sea nuestra ancla, nuestro timón, nuestra brújula. Es decir, nuestra misión en la vida es vivir en Él y para Él. O de otra forma, glorificar a Dios. Nuestra misión en la vida es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Si el Señor está al principio de nuestra planificación, como propósito fundamental en la vida de un cristiano, al final hará que nuestros caminos sean rectos. Miren cómo funciona esto. Vayan viendo cómo funciona esto, porque este es el misterio de la vida en Cristo. Este es el misterio de la vida en Cristo, que nuestra ancla y nuestra misión sea glorificar a Dios. Si el Señor está al principio de nuestra planificación, ya sea de planes familiares, de estudios, profesionales, si el Señor está al principio de esa planificación, al final hará que nuestros caminos sean rectos, sin importar cuán enredada sea nuestra vida. Podemos estar enredados, ¿verdad? Y aquí yo sería el primero en levantar la mano si preguntara quiénes están enredados en su vida. Pero nuestro propósito fundamental, si hacemos planes con nuestro propósito fundamental, que es agradar a Dios, esos caminos van a ser limpios, rectos, porque estamos buscando, en primer lugar, agradar a Dios. El reconocerlo en todo y buscar su gloria en todo, purificará las decisiones y los planes que tomamos. Si usted pone el propósito fundamental en el Señor, los planes que usted haga, el Señor va a purificar esos planes y va a poner en usted decisiones rectas, firmes, con verdad, para glorificar su nombre. Cuando tenemos planes o un proyecto que realizar, y más un proyecto de vida, los cristianos no le podemos pretender hacerlo al margen de Dios. Jesucristo no puede ser un invitado así en nuestra vida, un invitado que lo llamamos solo cuando lo necesitamos. A Él no le podemos dar un documento de un plan o un proyecto y solo para ponérselo ahí en el escritorio para que lo firme. Él tiene que ser parte desde el principio de ese proyecto y el Señor no avala los planes que han sido concebidos, ya lo vamos a ver más adelante, con un propósito que no es el de Dios. Cuando tenemos la gloria de su nombre, deberá ser el propósito fundamental en todo lo que hacemos. Es lo que les decía para poder cerrar un poco con esta parte. En el sentido material, es decir, cuando ya lo vemos la parte práctica de nuestra vida, la misión de todo creyente nacido de nuevo es glorificar a Dios con nuestras acciones y proyectos tanto en nuestra vida pública y privada. Ejemplo, si alguien de un hermano o algún creyente quiere abrir un restaurante, tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo le da gloria a Dios a través de esa actividad? Si quiero dedicarme a un negocio, cualquier tipo de negocio, ¿cómo le doy gloria a Dios a través de este negocio? ¿Cómo mis acciones honran a Dios? Si usted quiere participar en una competencia deportiva, musical, artística, lo que sea, ¿cómo le da gloria a Dios con eso?
Tiene que hacer a partir de esas preguntas, hágase esas preguntas y luego encontrará las respuestas, el camino recto que Dios le manda hacer. Quiero casarme con esa persona. Tiene el proyecto de vida casarse con esa persona. ¿Cómo le da gloria a Dios a eso? ¿Serviremos juntos al Señor o me va a apartar del camino correcto? ¿Cómo tomo esas decisiones? ¿A partir de los caminos del Señor? ¿A partir de el pensamiento de glorificar al Señor? ¿O es un pensamiento propio para glorificar o buscar mis fines egoístas de vanagloria que tengo como humano? Si mi principio fundamental, la misión en la vida, es glorificar a Dios como creyente verdadero, el Señor muestra los planes, muestra los caminos rectos a seguir de acuerdo a su voluntad. Ese es el primer principio, hermanos, a través de la misión, de una forma teórica, pero también lo vemos en la parte práctica. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra práctica? Cuando ponemos todos nuestros planes en función de agradar a Dios, independientemente de lo que sea. Por muy enredada que esté su vida, como decíamos ahí, por muy difícil de la situación, si usted comienza a hacer planes y esos planes están anclados con el propósito fundamental que en otra palabra, en la palabra ya profesional del asunto es la misión de tu vida, es agradar al Señor o glorificar su nombre, tenga por seguro que el Señor va a poner ahí en su corazón y en su mente las respuestas con verdad, con justicia, con rectitud para que usted haga esos planes. El segundo gran principio teórico que nos muestra la Biblia es analizar y meditar en su situación actual. La Biblia nos muestra con el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, nos indica lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si de algo digno de alabanza, en esto pensad. Si queremos aplicar este versículo a nuestras vidas, necesitamos comenzar por revisar nuestra situación actual. Es decir, ya conocer nuestra situación actual es hacernos un diagnóstico. Es como cuando antes de ir, el médico antes de atendernos nos manda a hacer exámenes para evaluar nuestra situación actual, ¿verdad? Su salud, y eso significa un diagnóstico. Revisa los exámenes y nos muestra después cuáles son nuestras debilidades o nuestros defectos, con también algunas fortalezas que podamos tener. Ese diagnóstico de las cuales son nuestras prioridades en la vida, hacia dónde están dirigidos nuestros pensamientos y nuestras intenciones, porque ambas cosas, hermanos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, motivan nuestras acciones. De ahí la necesidad de renovar nuestra mente. O sea, cuando hacemos ese diagnóstico, empezamos a revisar que de dónde sale la maldad, sale de nuestro corazón y nuestro pensamiento. Ya lo vamos a ver más adelante. La mente es el centro de operaciones. Actúa como lo hace una torre de control en un aeropuerto. Los controladores aéreos autorizan o no la salida y la llegada de los aviones. La mente hace algo similar al permitir o cerrar el paso a ideas o pensamientos que luego se hacen realidad. Por esa razón, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó esa instrucción en el versículo leído anteriormente. Observamos cómo el versículo inicia con el concepto de todo lo que es verdadero. Si no conocemos la verdad para luego vivir en esa misma verdad, jamás podremos vivir para la gloria de Dios. Cualquier desviación de la verdad deshonra a Dios. Desafortunadamente, nuestra inclinación natural es hacia lo que nos parece bien o peor aún, hacia lo que nos produce placer, independientemente del daño que cause a otros. Eso implica por lo general que nuestras acciones básicamente son el resultado de lo que anida en nuestro corazón. Y si ese corazón no está convencido de que debe glorificar a Dios, entonces causamos daño a las personas a nuestro alrededor y a nosotros mismos con las malas decisiones tomadas, con lo que ha surgido de nuestros pensamientos. El diagnóstico
Ya lo vamos a ver en otros renglones. Ese diagnóstico debemos de hacerlo cada quien. Usted evalúese cómo está. ¿Cómo está con sus pensamientos en primer lugar? ¿Genera pensamientos que glorifiquen al Señor? ¿Qué tan seguido piensa usted en agradar al Señor? ¿Qué tan seguido piensa usted en todos los aspectos de la vida? No solamente cuando en el aspecto de reunirnos aquí, como congregación, como iglesia, sino que también en su vida pública y privada. Mateo 7, 21 al 23 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Definitivamente, hermanos, si vivimos en constantes frustraciones, padeciendo de ansiedad, con afanes innecesarios, es muy probable que estemos invirtiendo demasiado tiempo en cosas improductivas o que no son importantes. Consecuentemente, también estaríamos dejando de dedicarle tiempo a lo verdaderamente importante y que sí puede producir cambios significativos en nuestra vida. De manera práctica, para realizar este diagnóstico de la situación actual, ya vimos con anterioridad en el primer principio que la base de todo es la misión de nuestra vida o el propósito de nuestra vida, la cual Dios nos manda, que es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Pero para glorificarlo tenemos que hacer los primeros un autoanálisis y este diagnóstico. Como uno de los primeros pasos en este diagnóstico, en el proceso de planeación estratégica de nuestra vida en Cristo y posteriormente usar los recursos que Dios nos ha dado, las habilidades, capacidades y talentos que Él nos da para vivir una vida digna y plena en el Señor Jesucristo, debemos hacernos las siguientes preguntas y darles una sincera contestación. ¿Genero pensamientos que sustenten la verdad ante mi prójimo? ¿Pienso y luego actúo con honestidad en mis actividades? Cada quien en su ámbito, vaya viendo, vaya haciendo su análisis. ¿Procuro con diligencia mantener la pureza, amabilidad y el buen nombre ante los demás? Eso es como decir el buen testimonio, ¿verdad? ¿Cómo invierto mi tiempo diariamente? Creo que ahí cuando nos hacemos este análisis, yo soy el primero que puedo salir aplazado ahí. ¿Cuáles son mis prioridades en la vida? ¿Padezco de afanes y ansiedades hacia las cosas materiales? ¿Hago las cosas pensando en glorificar al Señor? ¿O son mis propios deseos los que me impulsan? Al contestar estas preguntas, encontraremos nuestro estado actual, es decir, con el cual realizamos un diagnóstico de nuestra situación, apegados a lo que el apóstol Pablo nos indica, les indica a los hermanos en Filipo, en el versículo 8 de Filipenses 4, el cual leímos ahí. Podríamos reflexionar sobre este asunto y realizar un análisis interno y externo de nuestra situación, a partir del diagnóstico, es decir, lo que comúnmente conocemos en la teoría, ¿verdad? A nivel académico, que es hacernos un FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestra propia vida, haciéndonos preguntas y dándonos una contestación sincera y honesta a cada una de ellas. Estos elementos del FODA nos permiten establecer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, así también cuáles son nuestras oportunidades y amenazas que tenemos en la vida cotidiana. Si usted anda por la vida sin saber cuáles son sus debilidades, y está en los caminos del Señor, es un riesgo enorme. Si usted anda por la vida sin conocer dónde están, tener esa claridad de sus debilidades y no tener respuesta o no quererle dar solución a esas debilidades, si sabes que su problema está en una situación y usted no ataca esa situación, le puede ir por caminos perversos y malvados, como dice también la palabra. Y eso nos trae perdición, condenación
y muchas cosas negativas a nosotros y a nuestra familia. Al final, las decisiones que tomamos no nos afectan tanto a nosotros. Si fuera solo así, cada quien salva su pellejo. Pero el asunto es que estas decisiones que tomamos diariamente, además de afectarle a usted de manera directa, también de manera directa le afecta a su familia. En consecuencia, de manera puntual, la Biblia nos indica en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si le dedicamos tiempo a realizar este análisis, podremos tener la claridad de lo que verdaderamente importa y darle la prioridad en la vida de manera que todas las actividades sean producto de nuestros pensamientos positivos, tal como lo han mostrado anteriormente en el versículo de Filipenses. Asimismo, podemos encontrar tesoros e intereses de honra para Dios. Podemos encontrar esos tesoros e intereses que verdaderamente honran a Dios, para que nuestro corazón esté ahí. Solo entonces podremos avanzar en el camino de alcanzar las metas propuestas en todas las áreas de nuestra vida. Si tenemos la misión, que es nuestra guía, nuestra ancla, nuestra brújula, ¿verdad?, que es glorificar el nombre de Dios, si lo tenemos anclado en nuestra vida y luego sabemos, cuando nos hacemos el diagnóstico, la autoevaluación, sabemos dónde estamos cojeando, sabemos dónde estamos débiles, sabemos dónde tenemos que reforzar y también podemos reconocer ahí dónde estamos fuertes. Pero el hecho de estar fuertes no significa que va a ser fuerte toda la vida. También tiene que seguir preparándose en ese aspecto de fortaleza, seguir practicando esa fortaleza, porque, ¿verdad?, puede caer después de que esa fortaleza se convierta en una debilidad si usted no la practica como los dones que Dios nos ha dado. Entonces, para ir aterrizando con esto, tenemos por un lado que es la misión, estar claro cuál es nuestra misión en la vida, que como creyentes es el propósito de Dios en nuestra vida es glorificar su nombre. Si todo lo que hacemos, en todos nuestros planes, proyectos, independientemente en qué área de nuestra vida usted hace sus planes y proyectos, pone a Dios en primer lugar y todo lo que hace es para glorificar su nombre, pues ese proyecto está comenzando bien. Luego el segundo paso es, o el segundo principio teórico que vimos a la luz de la Biblia, es hacernos el diagnóstico. Utilizar ese versículo de Filipenses donde nos habla de que todo tiene que estar construido a partir de nuestros pensamientos, con verdad, con rectitud y todas esas condiciones que nos habla el Señor ahí. Vamos a hablar ahora, tocar el tema del tercer principio bíblico y acerca de la planeación propiamente dicha. En los ambientes y entornos fuera de la iglesia, es decir, en el mundo, se pone en primer lugar al individuo, donde lo hace pensar que él es el centro del universo y que las cosas que logra son alcanzadas por sus méritos. Donde la mera realidad, hermanos, es que con este pensamiento se cae presa fácil en el afán. Yo no sé a cuántos les pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces. Deseos de tener, lo vivimos diariamente, controlar esos deseos de tener, lo vimos en la clase anterior, que uno de los principios para la mayordomía cristiana y para el buen uso de nuestros recursos es controlar nuestros deseos de tener. El deseo de tener nos lleva a múltiples direcciones, incluso, la mayoría pecaminosas. Queremos tener cosas innecesarias en nuestra vida. La carne nos pide cosas que a veces no necesitamos. Y eso nos trae después consecuencias de afán, ¿verdad?, de agobio, porque para alcanzarlas hemos recurrido a financiamientos o a fuentes externas. Entonces, todo esto está mezclado. O también de alcanzar metas que una vez alcanzadas se vuelven hitos que alguna vez causaron satisfacción y que pronto fueron desechadas por otras sin haberse dado cuenta. Porque los deseos de tener o de alcanzar cosas y riquezas están más arraigados en el corazón que el simple hecho de pensar que dependemos de Dios. Todo esto insulta la racionalidad humana. La racionalidad humana nos indica que somos nosotros
el afán, el tener, la riqueza, todo eso en el mundo insulta eso, la racionalidad humana insulta a nuestro Señor porque esos deseos de tener van en contra de los caminos. Y si estamos nosotros como creyentes verdaderos que hemos dado este paso a seguir los caminos de Dios, que hemos dejado este mundo, las cosas del mundo y estamos todos los días mortificándonos, todos los días, entonces lo que tenemos es que hacer es tomar el otro camino. Y cuando hablamos en el contexto cristiano, entre personas que nos ha concedido dar el paso a dejar el viejo hombre para mortificar continuamente el pecado remanente que hay en nosotros, debemos de tomar en consideración que ya no podemos andar por la vida utilizando los modelos y esquemas que el sistema del mundo nos dicta. Ese sistema de tener, ese sistema de querer endeudarse y ese sistema de querer obtener lo que no necesito, ya debemos de dejarlo. Porque eso nos trae ansiedad, afanes y nos trae complicaciones en la vida que al final el Señor nos manda a cómo podemos vivir una vida verdaderamente plena en el Señor. En ese sentido, nuestro modelo de planificación en todo lo que hacemos en la vida pone a Dios como punto de partida. También lo pone a Dios en el intermedio y lo pone a Dios como punto final de las cosas, al proyectar en Él un horizonte de tiempo como lo que va a ser, y el resultado deberá ser agradable a Dios, glorificando su nombre. Cuando hacemos una planificación, posiblemente vemos al final solamente el resultado que queremos ver, pero Dios nos manda a ponerlo a Él en primer lugar, en el intermedio de las cosas, es decir, el proceso. Lo que usted haga para obtener la meta final, también tiene que ir Dios de la mano, glorificando, como decíamos ahí en la misión, glorificando continuamente su nombre. Pero no puedo tener una meta final si en el proceso no estoy agradando a Dios. Me atrevería a decir que todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado etapas en las que nos sentimos que no sabemos hacia dónde vamos. O sea, estamos ahí agobiados que no sabemos, o sea, no tenemos claridad. Nos hemos sentido perdidos, hemos tenido miedo al futuro, no hemos tenido claro qué decisión o qué camino tomar. Eso nos pasa de manera natural como seres humanos, al atravesar circunstancias como la de escoger una carrera profesional, situaciones de pareja. Tiene 3 pretendientes y no sabe a quién escoger. La muerte de un ser amado, un cambio de trabajo, el desempleo, la quiebra económica, un cambio de residencia, quedarnos sin amigos o un rompimiento sentimental, etcétera. Pueden haber muchísimos. Lo cierto es que algunos con mayor dificultad viven toda la vida en una condición tal de incertidumbre y preocupación más que otros. En Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol Pablo indica lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. En estas palabras podemos observar que nos muestra el camino a seguir si estamos pasando por dificultades de las cuales padecemos afanes y preocupaciones por salir de ellas. Como vimos en el párrafo anterior, todos pasamos por eso. Afanes, preocupaciones, una decisión, ¿qué tomo? Pero cuando vemos el versículo, encontramos que Dios nos marca el camino a seguir, ¿verdad? Cuando estamos pasando una situación como esta. Independientemente en la faceta de la vida en que esté, profesional, laboral, matrimonial, familiar, sentimental o como sea. En primer lugar, nos exhorta a ponerlas en conocimiento de Dios en la oración, con acción de gracias, es decir, con la soberanía de Dios en primer lugar. Por otro lado, también nos indica que guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Si queremos salir de esta situación conflictiva,
o el plan, el proyecto que tenemos y no sabemos cómo organizarnos y hacer nuestro plan, en primer lugar, ese plan debe estar basado en Dios, en glorificar a Dios, pidiéndole a Dios en oración, y Dios se encargará de darle la guía con rectitud, con verdad, poniendo ahí, guardar su corazón, como dice la palabra, guardando su corazón y mostrándole el pensamiento que tiene que tener, un pensamiento en Cristo Jesús. En segundo lugar, nos manda a ser diligentes. Proverbios 10, 4, 5 indica lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que reconoce el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El Señor nos aconseja a ocuparnos de las cosas importantes, con el propósito de salir de nuestras dificultades o retos en la vida de una manera práctica, después de haber puesto en oración y depositar sus angustias en Él. Es ahí donde aparece la planificación, que no es más que un medio de sabiduría. Después de haber orado, después de haber rogado al Señor con acción de gracias, pidiéndole que nuestros pensamientos y que guarde nuestro corazón, el Señor pone el medio de sabiduría, que es la planificación, para que pongamos en una perspectiva toda la dificultad que tenemos y le demos salida en los caminos del Señor. En Proverbios 3, del 5 al 6, la Biblia nos muestra lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si el Señor está al principio de nuestra planificación, ya vimos que la planificación es el medio de sabiduría que Dios nos da para poner ahí, a partir de la oración y de nuestros pensamientos, los caminos que glorifiquen a Él. Si el Señor está al principio de nuestra planificación, al final hará que nuestros caminos sean rectos, sin importar cuán enredada sea nuestra vida. Nos guiará por estos caminos estrechos de mucho fruto, con verdad, justicia y amor, y nos protegerá de las distracciones que devoran nuestras vidas y nos alejan de Él. Reconocerlo en todo y buscar su gloria en todo purificará las decisiones y planes que tomamos. Bien lo dijo Salomón, ¿verdad? El rey Salomón no está aquí en la presentación, pero bien lo dijo, que cuando lo único que le estaba pidiendo al Señor era sabiduría. A veces nosotros nos complicamos la vida, ¿verdad? Porque queremos, pero todo está dictado ahí con glorificar en cada cosa que hacemos la obra del Señor. Otro aspecto que destacar, hermanos, es que la planificación es importante, pero no es todo. No es todo. No importa cuánto preparemos y planifiquemos, la eterna voluntad de Dios se cumplirá. Y en ella puede estar incluida nuestra planificación. Y cualquier éxito o fruto que experimentemos no nos pertenecerá a nosotros, sino a Él. Ya habíamos hablado en párrafos anteriores que si nuestra planificación no está basada en glorificar a Dios, ¿verdad? Esos caminos, si no son caminos rectos de verdad, Dios tiene la soberanía y voluntad de hacer que esos planes se cumplan o no se cumplan. Y es nuestro deber también como hijos de Dios, como decía ahí el versículo, en acción de gracias. Poner nuestros planes, nuestras dificultades en acción de gracias, independientemente de lo que pase. Proverbios 21, 31 dice lo siguiente: se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Ese es el objetivo fundamental de toda nuestra planificación. No que obtengamos la victoria como nosotros queremos, sino que la obtenga nuestro Dios, porque nuestra misión en la vida es glorificar su nombre. Proverbios 15, 16 dice lo siguiente. Ponga atención en esto. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con Él. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Un poco en la tierra con Dios
es siempre mejor que la abundancia sin Él. Los planes efectivos que nos deja con menos de Dios realmente no son efectivos. Si se sienten efectivos como que han sido, si se sienten efectivos como que ha sido por nosotros mismos, hemos perdido nuestro propósito, nuestra ancla, nuestro timón, nuestra brújula, nuestro tesoro, que es Dios y su gloria. Es decir, que si esos afanes salen de nuestro corazón y es por nosotros mismos, traen una ganancia con injusticia. Y al final el corazón del hombre es una satisfacción momentánea, pero lo que nosotros andamos buscando es una satisfacción plena y una vida agradable ante los ojos de Dios, y eso es seguir todas las decisiones que puedan glorificar el nombre de Dios. Voy un poco contra el tiempo ya, pero voy a empezar aunque no lo terminemos, voy a tomarme el tiempo para hablar de este cuarto principio bíblico, que es la claridad de destino, es decir, la visión. Ya hablamos en un primer espacio, en un primer momento, hablamos acerca de la misión de los creyentes o de los convertidos al Señor, que es el propósito de vida nuestro, que es glorificar el nombre de Dios. Luego hablamos en el segundo principio bíblico, que es hacernos el análisis, el autoanálisis o una autoevaluación con un diagnóstico. Es decir, conocer nuestra situación actual, pero de una manera sincera, para poder revisar cuáles son nuestros planes y si esos planes están anclados en el propósito de Dios. Luego el tercer elemento, ¿verdad? Vimos que era el medio sabio de la sabiduría que Dios nos ha dado, es el medio de la planificación. Pero ese medio de planificación no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Y depende la planificación y lo que hacemos, ¿verdad?, está basado en glorificar el nombre de Dios. Él tiene la sabiduría, la soberanía de hacer que esos planes se cumplan o no se cumplan, independientemente de lo que nosotros hagamos, hermano. Aunque le escribamos versículos bíblicos en la planificación, aunque le pongamos crucecitas o como sea, Dios tiene la sabiduría, la soberanía de hacer que esos planes se cumplan o no se cumplan. Y como cuarto elemento, vamos a hablar acerca de la visión, es decir, cuál es la claridad de visión que nosotros como creyentes tenemos que aplicar en nuestra vida para nuestros planes y nuestros proyectos. En Filipenses 3:14, el apóstol Pablo indica lo siguiente: prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos muestra ahí que saber hacia dónde nos dirigimos con la seguridad que nos dan las Escrituras es el fundamento para los creyentes. Saber hacia dónde nos dirigimos. En este caso, ¿verdad?, que es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya vamos a ver cuál es nuestra visión para los creyentes, pero luego cómo podemos aplicar eso en nuestra vida. Tener claridad de destino básicamente es saber hacia dónde vamos, qué meta estamos persiguiendo. Es visualizar en el horizonte hacia dónde vamos. ¿Cómo se mira usted, hermano, en el futuro? Es ver en el futuro cómo estaremos y qué alcanzaremos. Cuando no hay una visión clara de hacia dónde vamos o qué estamos persiguiendo, se produce desorden, creando caos, y por lo general nos lleva sin dirección en malos caminos. En ese sentido, el orden y la perspectiva se ganan al poner de manifiesto con claridad en nuestros pensamientos la visión que tenemos y a dónde queremos llegar. Al poner esta perspectiva en todos los aspectos, se pone en orden la vida, porque nuestros sistemas y procesos se muestran efectivos al generar una sinergia positiva en favor de lograr la visión de futuro. Para los cristianos, el destino de nuestro camino en Cristo es la vida eterna. Ahí tenemos que tener claridad de eso. Nuestra visión de vida es la vida eterna. Estamos en los caminos del Señor cumpliendo la
misión, el propósito de vida, glorificando el nombre de Él, porque tenemos la visión de irnos a la vida eterna con Él. Cuando nuestro cuerpo físico, terrenal, muera, estaremos con Él en la vida eterna. Cumpliendo con la misión o propósito que es glorificar el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Al ponernos en el plano material y humano, para esta vida que Dios nos ha dado, en la cual el propósito es glorificar a Dios, debemos de procurar que las visiones que tengamos, es decir, en nuestras metas, a dónde queremos llegar o las cosas que queremos alcanzar en las diferentes facetas de la vida, como el matrimonio, en lo profesional, en lo financiero, en la familia, todas esas metas que tenemos, que son visiones, ¿verdad?, terrenales nuestras, pero que están ahí, visiones, ¿verdad?, tienen que estar alineadas con la visión de Dios para nuestra vida, que es alcanzar la vida eterna. No podemos estar actuando por separado. Alineados significa que estén alineados, que estén en congruencia con el propósito de vida, que es glorificar a Dios, pero también con la visión de todo cristiano, que el creyente verdadero, que es alcanzar la vida eterna. No podemos tener visiones profesionales que no estén alineadas con la visión de Dios. No podemos tener visiones matrimoniales o familiares que no estén alineadas con la visión de Dios. Antes de ponernos a describir cuál es la visión en las diferentes áreas de la vida, antes de hacer el ejercicio, ¿verdad?, debemos de poner en orden algunos elementos básicos que debe de tener toda visión para que realmente funcione. El primer elemento básico es que sea visualizable. Es decir, que sepamos hacia dónde vamos, qué es, en qué consiste. En este aspecto, Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ser siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como cristianos y creyentes en Dios, nacidos de nuevo, nos visualizamos en el horizonte o destino para nuestra vida en esa eternidad que nos indica la palabra. Otro aspecto que debe de tener esa visión es que sea motivadora. ¿Por qué? ¿Para qué? Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es motivador. Nos motiva a andar en amor, saber que Dios sacrificó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 19:16-17 también nos dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, en la vida eterna, guarda mis mandamientos. Muestra los motivos del por qué y para qué debemos de cumplir y guardar sus mandamientos, con la finalidad de llegar a la vida eterna. Otro elemento que debe contener la visión es que direccione nuestra vida, que nos sirva de referente hacia dónde vamos, que responda a la pregunta hacia dónde vamos. En Filipenses 3:14, lo habíamos visto ahí, el apóstol Pablo indica: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:22-23 indica: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sirve de guía, brújula o controlador de nuestros caminos para no desviarnos de esa meta final que perseguimos los cristianos, que es la vida eterna. Breve repaso y discusión de este tema, hermanos. Glorificar a Dios, nuestro Padre, creador y dueño de todo, incluso de nuestra vida, debe ser el propósito y la misión de la vida de los cristianos nacidos de nuevo. Si el Señor está al principio de nuestra planificación como propósito fundamental en la vida de un cristiano, al final hará que nuestros caminos sean rectos,
sin importar cuán enredada se sienta nuestra vida. Necesitaremos comenzar a revisar nuestra situación actual, es decir, hacer un diagnóstico de cuáles son nuestras prioridades en la vida. Realizar un análisis a lo interno y externo de nuestra situación a partir del diagnóstico, es decir, el FODA, son elementos que nos permitirán establecer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, así como detectar oportunidades y amenazas que tenemos en la vida para tomar medidas al respecto. Posiblemente no lo ha visto en perspectiva, pero su trabajo sea una amenaza para su vida. El ambiente laboral con que está trabajando ahí sea una amenaza. Debe tomar decisiones, apartarse, ¿verdad?, de esos amigos que no le traen beneficio, sean una amenaza para usted. Entonces, hay que hacer un análisis sincero y verdadero para poder tener un diagnóstico y tomar decisiones en la planeación de qué debemos hacer en nuestra vida. El Señor nos aconseja a ocuparnos de las cosas importantes. Eso es importante, con el propósito de salir de nuestras dificultades o retos en la vida de una manera práctica después de haberse puesto en oración y depositar sus angustias en Él. Es ahí donde aparece la planificación como medio de sabiduría que Dios nos manda. No importa cuánto preparemos y planifiquemos que querramos hacer las cosas, la eterna voluntad de Dios se cumplirá y en ella puede estar incluida nuestra planificación. Cualquier éxito o fruto que experimentemos no nos pertenecerá a nosotros, sino a Él. Cuando no hay visión clara de hacia dónde vamos o qué estamos persiguiendo, se produce desorden, creando caos y por lo general lleva por caminos malos y de perdición. Debemos de procurar que las visiones o metas a donde queremos llegar o que las cosas que queremos alcanzar en las diferentes facetas de la vida, es decir, en lo familiar, en lo profesional, en lo financiero, estén alineadas con la visión de Dios en nuestra vida, que es alcanzar la vida eterna. Aplicaciones en la vida. Para los cristianos, los planes en la vida particular, ya sea en el área matrimonial, familiar o financiera, profesional, laboral o de salud, física, bienestar, deberán ser planes integrales que, si bien es cierto, se pueden desarrollar por separado unos de otros, llevan integrados por defecto de nuestra relación con Dios los principios bíblicos expuestos en este material. Si nosotros, hermanos, estamos en estos caminos, por defecto tenemos que anclarnos en Él, agarrar estos principios bíblicos para que esta planificación sea naturalmente efectiva. Los planes surgen de nuestros pensamientos y en ese sentido debemos procurar que nuestra mente y corazón busquen agradar sobre todas las cosas a Dios. Los afanes, ansiedades y angustias no tendrán el efecto demoledor y destructivo en la vida de los creyentes porque hemos aprendido a confiar en Él y en su palabra. Mateo 6:33 nos indica: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Hay una serie de pasos ahí, pero el pastor se los voy a dejar en el material, ¿verdad? Por si algún hermano lo quiere leer y tener esto para reflexión personal, y me voy a ir directamente a la conclusión. Como creyentes, el deseo de cumplir con la voluntad de Dios deberá ser una constante en nuestra vida, ya sea que se cumpla o no los planes que hemos trazado en las diferentes áreas de la vida. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con temor del Señor que gran tesoro y turbación con Él. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Un poco en la tierra de Dios, con Dios es siempre mejor que la abundancia sin Él. Los planes efectivos que nos dejan con menos de Dios en realidad no son efectivos. Si se sienten efectivos como que ha sido por nosotros mismos, es que hemos perdido nuestro propósito, nuestra ancla, nuestro timón, nuestra brújula, nuestro tesoro que es Dios y su gloria. Que el Señor nos permita en su santa voluntad desarrollar la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas y ser diligentes en los diferentes roles y facetas que tenemos. Y que nos dé el coraje suficiente para cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestro corazón,
para que nos permita tener un pensamiento estratégico en sus caminos de acuerdo con su santa palabra. Amén. Muchas gracias, hermanos.